Muy buen amanecer, muy buen despertar. Damos gracias pues a nuestro Padre Celestial, a nuestro Dios poderoso, maravilloso, porque nos permite este nuevo día, este nuevo amanecer, este nuevo mes de enero, primer mes del año 2024. Damos gracias a Dios por su amor, damos gracias a Dios por su misericordia, damos gracias a Dios por su bondad, damos gracias a Dios porque nos permite nuevamente poder transmitir la palabra de Cristo, la palabra del reino, la palabra de esperanza, la palabra de salvación, la palabra de vida eterna, la palabra poderosa, la palabra de Cristo. Podemos transmitirla a través de este medio de comunicación, en este maravilloso ministerio internacional como lo es Unicristo, transmitiendo en vivo por este medio. Saludo fortísimo a nuestro querido y apreciado apóstol Marcelo Parrella, allá en Brasil, y su amada esposa, compañera de batalla, compañera de combate de nuestro querido y apreciado pastor Marcelo. Allí él es argentino, pero está residenciado en Río de Janeiro, allí en Brasil. Saludo también fortísimo a todos los pastores de diferentes naciones que también están allí haciendo un trabajo, profetas, ministras del Señor. Saludo fortísimo desde Venezuela. Les habla el pastor Nelson Cárdenas. Un placer pues compartir nuevamente las escrituras. Hemos venido hablando en este tiempo acerca de la victoria poderosa de Cristo, la victoria maravillosa de nuestro Señor Jesucristo allí en la cruz, cuando dijo consumado es, venció. Cristo venció para siempre, para que los hijos de Dios, para que las hijas de Dios, inclusive para las personas que aún no están en Cristo, puedan disfrutar de esta maravillosa victoria. Esto no es algo que aconteció, no es algo histórico, no es una mitología, es una realidad, es algo maravilloso y poderoso. Cristo venció. ¿Qué venció Cristo? Bueno, venció el pecado allí, en su cuerpo. Venció la muerte en su cuerpo. Venció el mundo. Venció la carne. Y venció el que tenía el imperio de la muerte, dice el libro de Hebreo. A el diablo lo derrotó para siempre. Para que nosotros, para que el pueblo de Dios, para que la humanidad hoy pueda ser más que vencedora, más que victoriosos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es donde el débil diga, fuerte soy. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Esto no es una muletilla, tampoco es un cliché, es una victoria poderosa de nuestro Señor Jesucristo. Venció. Hemos estado hablando de ese gran hecho, la victoria de Cristo, porque hay muchas personas que no pueden disfrutar de la victoria de Cristo. Hemos tocado esos temas que tienen que ver con la renovación de la mente. No solo cambiar la manera de pensar, sino también la manera de hablar. ¿Por qué las palabras? Bueno, porque las palabras pueden crear tu realidad, como el mismo Señor Jesús lo enseñó a la gente de su tiempo. Les dice el Señor, por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Y las palabras tienen un poder. Es parte de esa esencia de Dios que está en el hombre.
fuimos hechos a imagen y semejanza, y parte de esa semejanza es ese poder creativo que tiene el ser humano a la hora de hablar, de crear cosas también, ideas que pueden desarrollar allí, sean positivas como también negativas. Se ve mucho en la vida de las personas. Es importante entender esto. Su realidad es causada por la forma en que piensan, hablan allí. No, por supuesto que los resultados van a ser nefastos. Por lo tanto, para nosotros puede desear esa victoria de Cristo, que podamos desear esa victoria maravillosa en nuestra vida, vivir en una vida plena. Lo indica el apóstol Pablo, dice que la iglesia es la plenitud de aquel que lo llena todo en todo, y Él es la cabeza y nosotros el cuerpo. Esto es maravilloso entenderlo, disfrutarlo, experimentarlo. Somos la parte visible de Cristo, porque somos su cuerpo, es lo palpable de Él, lo que se puede tocar, lo que se puede ver de Él, su cuerpo. En este momento, la eclesía, es decir, todas aquellas personas que pueden expresar la vida de Dios en ellos. Pero para que esto sea una realidad, hay que madurar, y es parte lo que quiero compartir pues con ustedes. Lo importante que es avanzar hacia una madurez en la conducta, en el espíritu, una madurez en la parte moral, para que nosotros podamos disfrutar de la realidad de la victoria de Cristo en nuestra vida constantemente, en todas las áreas, no solo en una área. No, es disfrutar de la gloria de Dios cuando en la congregación o allí o en el trabajo, allí poder disfrutar no solamente en la congregación de esa victoria de Cristo, sino también en el trabajo. No puede ser que en el trabajo sea allí un infierno. No, no puede ser. La gloria que usted disfruta en la congregación tiene que manifestarse también allí en el lugar de trabajo. Tiene que manifestarse también allí en su casa, en su hogar, en su vida en general, con su comunidad, en la residencia donde vive. ¿Por qué? Porque Dios habita en usted. Usted es el templo de Dios. Usted es la casa de Dios. Usted es el lugar donde Dios se expresa, donde Dios trata con el hombre. Esto es maravilloso. Bueno, Dios quiere hablarle a alguna persona y lo usa a usted. Es importante esto. Es importante experimentar esa presencia, esa vida y esa victoria de Cristo. No sintamos que estamos acosados, no nos sintamos que estamos acosados, perseguidos constantemente y vacíos. Creamos en Cristo, pues creamos que Cristo venció. A veces creemos que Cristo venció, pero llevamos una vida fatal. No, Cristo venció para que yo y para que usted lleve una vida en victoria. Hay muchos ejemplos allí en la Biblia que hay un ejemplo que quiero tomar como referencia. Allí en la carta de Hebreos. Es una carta bastante interesante. Bueno, me gusta mucho meditar y entender lo que se dio cuando el autor de esta carta de los Hebreos se atreve a escribir estas cosas, porque primero hay que tomar en cuenta, lo hizo pues de forma clandestina el escritor del libro de Hebreos. El autor de la carta de los Hebreos no quiso dar su nombre por motivo bastante evidente, que cualquier persona que leyera esta carta, bueno, iba a sentir un impacto en su vida, porque estaba en contra totalmente de ese sistema religioso de ese tiempo. Entonces el autor prefiere no dar su nombre, pero las cosas que va a decir son contundentes y va a poner la supremacía de Cristo en todas las áreas. Cristo superior a los ángeles. Cristo superior a los ángeles. Cristo como hombre superior, como hombre que fue glorificado por medio del padecimiento. Cristo superior a Moisés, que fue siervo, y él como hijo sobre la casa. Cristo superior a los sacerdotes. Cristo superior al Sabbat, él como reposo, y así sucesivamente. Es importante ver cómo el autor de esta carta quería transmitir
Cristo superior a los sacrificios. Él es el sacrificio perfecto, hecho una vez y para siempre. Así es que se lee pues esta carta, entendiendo todo acerca de Cristo. Todo acerca de Cristo, pero mucho más mejor, más excelente, porque este autor tiene que escribir la carta de los hebreos. Bueno, precisamente porque la mayoría de los creyentes a los cuales se le está escribiendo, a los hebreos, por supuesto, que habían disfrutado de la vida de Cristo, de la gloria de Cristo, de ese sacrificio que se realizó y del poder que se manifestó. Sin embargo, en ese periodo de tiempo que se había profetizado, se había anunciado que iba a haber hambre, pestes, guerra, rumores de guerra, y ellos empezaron a sufrir esas consecuencias. Ya se acercaba ese momento del año 70, cuando iba a ser destruido el templo. Entonces muchos comenzaron a retroceder, muchos comenzaron a volverse atrás. Bueno, volverse atrás significa no como pudiéramos pensar, no como usted pudiera pensar, que se fueron al mundo a hacer cosas malas, a tomar licor, a fumar. No, se fueron atrás, es que se volvieron para hacer sacrificios de animales, se fueron a someterse a los sacerdocios o a los sacerdotes según el orden de Aarón. Se volvieron a someter al sistema religioso que habían abandonado por revelación de Cristo, pero que ahora, por medio de las pruebas, de las circunstancias que comenzaron a presentarse en ese tiempo, entonces muchos volvieron atrás, muchos volvieron a someterse al sistema religioso. El escritor de esta carta tiene que traer esta palabra contundente para demostrar el poder y la vida indestructible de Cristo y del ministerio eterno de Cristo, según el orden de Melquisedec, del sacrificio perfecto de Cristo, que los limpió a ellos una vez y para siempre. Bueno, de eso se trata la carta a los hebreos. Quería hacerles esta introducción allí. Veamos allí también, vamos a ubicarnos en el libro de Hebreos capítulo 5. Vamos a ubicarnos ahora en la carta de Hebreos capítulo 5. Capítulo 5 de Hebreos. Dice aquí la escritura, en la carta de Hebreos capítulo 5, el versículo 6, vamos a leerlos del 6 hasta el 14. Hebreos capítulo 5, usted se puede ubicar en el versículo 6, vamos a leerlo hasta el 14. Leo las escrituras en el nombre del Señor. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplica con gran clamor y lágrima al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, dice el escritor, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Bueno, en este capítulo 5 vine hablando del sacrificio de Cristo, según el orden de Melquisedec, un sacerdocio que dura para siempre, que está eternamente y para siempre, al cual nosotros pertenecemos, de rey, sacerdote eternamente y para siempre. Este fue un sacerdocio que no fue elegido según el hombre, sin descendencia,
sin principios de vida. Está hablando del sacerdote eterno, el cual representaba a Cristo y que no tenía nada que ver con la tribu de Leví, para que se viera que era un sacerdote totalmente diferente. Estamos hablando allí de esa madurez que tenemos que manifestar, de esa victoria de Cristo, esa victoria de Cristo que venció, porque vivimos nosotros vivimos muchas veces nosotros como si Cristo no hubiese vencido por nuestra inmadurez, que era lo que estaba pasando pues a este grupo de personas que habían creído en Cristo, pero por los muchos problemas que le vinieron en ese tiempo, las persecuciones, el hambre, las guerras. Pero en esta carta precisamente se escribe en el tiempo cuando Jerusalén fue rodeada y muchos empezaron a volverse atrás. Quiere decir que se volvieron a la religión que habían dejado, a las costumbres que habían dejado, de ofrecer pues sacrificios de animales, a someterse al orden sacerdotal según Aarón y a guardar todas las fiestas. Bueno, pensando que de esa manera iban a estar en conexión con Dios. No se hallaban ellos en paz, no tenían tranquilidad, no sentían seguridad en Cristo, pero aquí el autor llega a un punto que el escritor nos explica el por qué. Ellos sentían eso. ¿Por qué sentían ellos eso? En estos pasajes bíblicos nos dan una enseñanza muy profunda. Claro, vamos al contexto de lo que está sucediendo y luego hacemos una aplicación para nuestra realidad presente. Es importante entenderlo así. Bueno, estas personas se estaban volviendo a la religiosidad, se estaban volviendo a la ley, se estaban volviendo a las costumbres judaicas, pensando que volviendo a la religión iban a hallar paz, iban a hallar ser aceptos delante de Dios, que iban a estar firmes y seguros. Eso se debe a la falta de madurez, porque cuando una persona es inmadura, entonces siempre tiene dudas. Es un niño, aquí lo dice la Escritura. ¿Qué es un niño? Bueno, es un ser humano en evolución, en desarrollo, en crecimiento. Es un ser humano que no ha llegado a la madurez. Es niño, es débil. ¿Por qué? Porque es niño, es un niño inmaduro. Este escritor trata de relacionar esta conducta del niño con aquella persona que, aunque ha creído en Cristo, lo que le sucedió allí, aunque ha creído en Cristo, bueno, lo que le sucedió a estos hebreos que habían creído en Cristo, duraron mucho tiempo creyendo en Cristo, pero los problemas, las circunstancias difíciles que se le presentaron hicieron que ellos volvieran a retroceder y que empezaran a edificar lo que ellos habían destruido, las costumbres que ya ellos habían dejado atrás. Ellos la empezaron a edificar de nuevo. ¿Por qué? Porque no habían madurado. Y es allí donde nosotros debemos entender la importancia de madurar para poder disfrutar de la vida de Cristo, aún en medio de las circunstancias, aún en medio de las pruebas, aún en medio de las luchas, aún en medio de las enfermedades, aún en medio de las circunstancias. Así como el apóstol Pablo lo enseñó en otras oportunidades, cuando se hallan, dice el apóstol, cuando se hallan en diversas tribulaciones, en diversas pruebas, gócense y alégrense. También lo dice el apóstol Pedro: bendecí, dice el Señor, y no maldigáis. Es decir, una persona puede declarar bendiciones en medio de un momento, declarar una persona allí en medio de un momento difícil, declarar bendiciones en medio de ese momento difícil. Es allí donde una persona ha alcanzado madurez, una persona que es capaz de alegrarse en medio de la tribulación, en medio del problema. Es una persona que ya tiene madurez, y para eso hay que saber qué es madurez, porque a veces se piensa que madurez son los años de vida y dicen ya él debe ser una persona madura, tiene 50 años. No, puede tener 50 años y es un niño.
en su manera de comportarse, teniendo 50 años. No, no, él ya tiene 60 años. No, él es un hombre maduro. Ya, no, 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 es maduro físicamente, pero emocionalmente, moralmente, espiritualmente es un niño, porque mira cómo se comporta, no quiere saludar, mira los berrinches, mira las conductas, mira los comportamientos que hace. No, 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 es un niño. Es lo que el escritor está diciendo. Alcanzar la madurez significa tener un pensamiento renovado, tener controladas las emociones para que no nos hagan hacer cosas contrarias a lo que nosotros manifestamos. Nuestra fe, nuestra firmeza, nuestra creencia, y que nuestra voluntad sea la voluntad de Dios. Conocer la voluntad de Dios en nuestras acciones. Eso es ser maduro. Una persona madura es la que tiene su mente renovada, que sabe controlar sus emociones. No se deja llevar por sus emociones. Es una persona que sabe actuar en cada momento. Eso es madurez. Pero esta madurez no llega con los años de vida. ¿Qué quiere decir esto? Que la madurez se alcanza, la madurez se obtiene. Yo tengo que alcanzarla. ¿Me explico? Yo tengo que obtenerla. No me va a llegar esa madurez como nos ha llegado los años de vida, que llegan allí muchas veces las canas. No, no, no. Esa madurez hay que alcanzarla. Puede haber llegado las canas y poder seguir poder seguir allí y ser hiriéndolas con las palabras, pues. Ser herido con cualquier palabra que te llegan a ti, esas palabras te hieren. Te hieren. Ejemplo, que alguien te dice que alguien no te saluda, bueno, entonces esa palabra te hiere. Si alguien te dice cualquier cosa, esa palabra te hace sentir mal. Bueno, eso se llama inmadurez. Las emociones, los pensamientos te agobian. ¿Cómo se puede manifestar una vida plena así? Bueno, primero tenemos que renovar nuestro entendimiento, controlar las emociones y manifestar una vida plena en Cristo. Vamos también a ubicarnos, los invito a ubicarnos en la primera carta de los Corintios, capítulo 2. Vamos a Corintios, capítulo 2, el versículo 6. Primero Corintios, capítulo 2, el versículo 6. Mire cómo dice 1 Corintios 2:6, leo, en el nombre del Señor. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, dice allí la Escritura. Es interesante la forma que habla de la madurez. Es alcanzar la madurez allí. Yo tengo que proponerme, usted tiene que proponerse alcanzar esa madurez, es decir, madurar. Hay que madurar. Es lo que el apóstol les está diciendo a estos cristianos aquí en la carta de los Corintios. Bueno, ¿a quiénes son? Bueno, a quienes son madurar, lo está llamando a madurar. Lo que dice allí el apóstol en la carta de los Hebreos, que el escritor de la carta de los Hebreos, aquí, ¿quiénes son los maduros? Bueno, los que por el uso tienen los sentidos ejercitados. Nos ubicamos nuevamente en la carta de Hebreos. Los que por el sentido tienen los ejercitados, sus sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Y es allí donde viene el trabajo que tiene que hacer cada uno. Ellos tenían que hacerlo en su tiempo. Los hermanos de Hebreo, los judíos, cuando escribe el escritor allí los pasajes bíblicos que leímos anteriormente, ellos tenían que hacer un trabajo en su tiempo, pero también nosotros nos toca también en este tiempo también hacerlo también. ¿Qué debemos hacer si queremos disfrutar de la plenitud de vida en Cristo? Bueno, tenemos que madurar, tenemos que alcanzar esa madurez. Y alcanzar madurez significa que debemos tener los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Qué son los sentidos? Es decir, lo que vemos, lo que oímos, lo que gustamos, lo que palpamos, lo que olemos. Es decir, todo nuestro sistema sensorial esté siempre discerniendo, no sospechando de las personas. No, no.
como hacen algunos. Es discerniendo en cuanto al bien y el mal. Veamos cómo el Señor Jesús trataba a sus discípulos para que pudieran ser ellos maduros. Él les decía de la siguiente manera: no te dejes llevar por lo que escuches de ti o por lo que digan de ti. Cuando digan toda clase de mal mintiendo de ustedes, gozados y alegrados, porque grande es su galardón. Madurar es ir en contra de lo natural, que pudiera manifestar nuestras emociones. Lo normal es que te moleste cuando dicen toda clase de mal, toda mentira de ti, de nosotros. El Señor te dice: alégrense, porque grande es su galardón. A tus enemigos, ámalos. A tu familia, aborrécelo. ¿Cómo es eso? Bueno, es un control, que quiere decir que no te dejes llevar por las emociones. No porque este es tu enemigo, tú lo vas a maldecir. Y aquel porque es tu familia, tú lo vas a bendecir. ¿Qué le dijeron a Jesús en una oportunidad? Señor, allí está tu madre y tus hermanos. Jesús respondió: mi madre y mis hermanos son aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. Es que tengas allí un equilibrio. Eso es lo que quiere decir, que tengas un equilibrio en la conducta. Eso es madurar. Madurar es tener un control de las emociones, es tener el pensamiento renovado y no actuar porque a mí me enseñaron así, porque yo aprendí así, porque así mi papá me dijo, mi mamá, mi abuelo me enseñó, no, o mis amigos. No, 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 es actuar correctamente con una mente renovada, conforme a las Escrituras, conforme a la palabra, conforme a lo que el mismo Dios nos los está indicando. No tomes venganza por tu propia cuenta. Bendice y no maldigas. ¿Qué quiere decir esto? Te quiere llevar a que tengas un cambio de conducta, un cambio de actitud, y todo va relacionado como piensas. Como piensas, sientes. Tú primero piensas y luego sientes. Y terminas manifestando lo que eres. Esto comienza con la renovación de la mente, y así tus emociones van a ser controladas. Entonces no vas a ser el mismo. Bueno, la gente le encanta muchas veces etiquetarnos. No, yo lo conozco a él, yo la conozco a ella. No, 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 no me conoce. Cada día me renuevo, cada día soy diferente. Si nos renovamos constantemente, vamos a reaccionar de forma diferente. De eso se trata. Hay que renovarse, hay que madurar. Hay muchos escritos de la palabra que nos están haciendo referencia de esto, acerca de la madurez, acerca de la renovación. Y más que todo el apóstol Pablo quería insistir en eso. Una de las formas que los creyentes de ese tiempo pudieran manifestar y disfrutar de esa grandeza de la vida de Cristo en ellos. Pero era a través de una renovación del entendimiento. Fíjenselo como lo dice allí el apóstol Pablo en la carta de Romanos capítulo 12, el versículo 2 dice: no se conformen a este siglo. En otras traducciones dice: no se conformen a este mundo, no se conformen a este sistema, no se conformen a este siglo, sino transformado. La vida de los cristianos, la vida nuestra, tiene que ser transformada, tiene que ser formada cada día Cristo. Si Cristo es formado en usted, usted va a caminar hacia esa madurez, hacia esa transformación, transformado por medio de la renovación de nuestro entendimiento, de nuestros pensamientos, para que puedas comprobar, para que puedas entender la buena voluntad agradable y perfecta. Tú tienes la mente de Cristo, tienes la mente de Dios, tienes una mente elevada. Están abiertos los ojos de tu entendimiento. El apóstol Pablo habla para significar el poder que hay cuando el hombre se renueva a pensar en la grandeza, tanto que él dice que la palabra abunde en nuestro corazón. O sea, que la palabra de Cristo allí en nuestras vidas. De esa forma es imposible que nosotros manifestemos conductas de inmadurez cuando está la palabra de Cristo allí, cuando abunda, porque vamos a tener una mente totalmente renovada. Cuando la persona se dispone a cambiar la manera de pensar, es cuando se comienza a ver
se comienza a ver allí una transformación, a cambiar la manera de pensar. Es cuando comienza a ver se comienza a ver la voluntad de Dios. Mientras la persona no se renueva, todavía tiene dudas de cuál es la voluntad de Dios y no sabe si lo bueno o lo malo. No conoce, no puede diferenciar si es la voluntad de Dios, porque no tiene renovación. Entonces no puede comprobar esa voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Como nosotros vamos a conocer la voluntad de Dios? Es cuando hay una renovación en nuestra mente, cuando hemos cambiado patrones mentales, malos hábitos, conducta, comportamientos, actitudes, acciones. Cambiamos completamente, una renovación completamente del alma, una renovación completamente de la manera de pensar, la manera de hablar, la manera de expresar allí todo lo que hay allí dentro del corazón. Hay que renovarlo, hay que madurar. Tenemos que entrar en esa constante renovación para que podamos madurar, como dice Mateo 5:48. Sean perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Bueno, muchos se escandalizan cuando escuchan esa palabra perfecto. Dicen algunos cristianos, no, perfecto, el único perfecto es Dios, el único, somos imperfectos, somos humanos, somos pecadores, dicen algunos. ¿Dónde la Escritura enseña eso? ¿Dónde la palabra de Dios dice eso? No, la palabra perfecto significa madurar. Eso es lo que significa madurar. No te escandalices cuando escuchas esa palabra perfecto. No, los cristianos, muchos cristianos para justificarse, bueno, dicen, pues, el único perfecto es Dios. No, hemos sido llamados para perfeccionarnos en diferentes áreas de nuestra vida. Tenemos que alcanzarla. La madurez se obtiene alcanzándola allí, hay que alcanzarla, hay que caminar hacia esa madurez. Hay mucha inmadurez en este tiempo, hay mucha inmadurez. Cualquier cosa, hay cristianos que cualquier cosa los aleja de la congregación, cualquier cosa los hace sentir mal, cualquier cosa los aflige, cualquier cosa les hace daño, cualquier cosa que pudieron tener con algún familiar, con algún hermano en Cristo, bueno, eso los hace sentir mal, precisamente porque no hay una madurez y manifiestan esas cosas dentro de ellos. Para eso hemos sido llamados, para madurar. Hay que madurar, hermano. Tiempo de madurar, que este año 24 ustedes se lo propongan, queridos hermanos, queridas hermanas, queridos líderes que me escuchan a través de esta palabra que estoy transmitiendo en este Ministerio Internacional Unicristo. Usted pueda manifestar esa madurez. Hemos sido llamados a madurar, pero para ello tenemos que entrar en esa renovación de nuestro entendimiento para poder precisamente manifestar esa madurez en Cristo, fuerte, firme allí en el Señor. Bendiciones de lo alto, bendiciones para todas, bendiciones para todos. Un abrazo fortísimo nuevamente para mis amados compañeros ministros, compañeras ministras del Señor, amados apóstoles, profetas. Bendiciones del Señor Jesucristo, bendiciones del Padre eterno. Que la gracia, que el amor, que la comunión del Espíritu Santo allí les acompañe hoy, mañana y siempre. Bendiciones del Señor. Saludo fortísimo, mucha salud, mucha paz allí. Y bueno, esta palabra allí para meditarla, esta palabra allí para reflexionar en cuanto a esa palabra, que podamos digerirla, que podamos allí compartirla, que usted pueda tomar nota en estos pasajes bíblicos, de estos textos, de esta palabra, del libro de Hebreos, que hicimos referencia, y de la carta de Primera de Corintios capítulo 2, allí también hicimos referencia. Usted puede allí compartirla allí y podamos entrar todos en esa conciencia espiritual, caminando hacia esa renovación para poder manifestar una madurez plena en Cristo. La madurez hay que alcanzarla, ella no va a llegar sola, no, hay que alcanzarla. Y recuerda que la madurez no es porque la persona tenga 50, 60 años, 40 años, oye, ya es un hombre maduro. Bueno, puede tener 40, 50 y 60 años y manifestar aún todavía conductas de un niño inmaduro que aún no ha alcanzado la madurez, llamados para madurar.
Hemos sido llamados para madurar. Bendiciones del cielo. Les saluda nuevamente Nelson Cárdenas, ministro de la palabra, desde aquí, desde Venezuela, la República Bolivariana de Venezuela. Bendiciones de lo alto. Abrazo fortísimo. Amado pastor, apóstol Marcelo Parrella, allí. Bendiciones del Señor.